A ver, entremos de lleno en esto. Pensemos en cómo se construyó uno de los sistemas intelectuales más masivos de la historia humana. Es como si imagináramos una inmensa catedral, pero en lugar de piedra y cemento está hecha de puras ideas. Resulta que los primeros pensadores cristianos tenían un mensaje muy claro, pero les faltaba el lenguaje técnico para defenderlo ante el sofisticado mundo intelectual de su época. Entonces, ¿qué hicieron? Tomaron prestados los ladrillos conceptuales de los filósofos griegos para armar una estructura gigante que lograra unir la razón con la fe. En este recorrido vamos a trazar el mapa mental exacto de este matrimonio monumental entre la filosofía antigua y la doctrina cristiana. Vamos a ver cómo se conocieron, cómo llegaron a su punto máximo y, bueno, cómo terminaron en un dramático divorcio. Para organizar este viaje lo dividiremos en 4 grandes etapas. Primero, la patrística temprana y sus inicios. Luego, la patrística tardía con San Agustín. Después daremos un salto a la alta escolástica con Santo Tomás. Y cerraremos con la decadencia y la separación definitiva de la razón y la fe. Y solo para tener el mapa temporal muy claro, esto no fue cosa de 2 días. Estamos hablando de 14 siglos de evolución. Un esfuerzo titánico generación tras generación, desde el siglo I hasta el XIV, construyendo y luego desarmando esta imponente estructura teórica. Así que arranquemos con la fase 1, la patrística temprana, los inicios. Aquí es justo donde los pensadores cristianos empiezan a intentar legitimar esta nueva religión frente al mundo grecorromano. Lo fascinante es que fue una integración rapidísima. Y ojo, no hubo un solo camino a seguir. Tenemos a 3 arquitectos clave que tomaron rutas muy distintas. San Justino se fue por el platonismo, Tertuliano decidió adaptar el estoicismo y Orígenes empezó a construir sobre el neoplatonismo temprano. Empezando con San Justino, vemos que él toma un concepto central del platonismo, el logos, o sea, esta razón engendrada que coexiste con Dios y a través de la cual el Creador forma todo el universo. Para Justino la idea era brillante. Si filósofos como Sócrates vivieron guiados por la razón, entonces en realidad ya tenían lo que él llamaba semillas de verdad. El cristianismo venía a ser simplemente el desarrollo completo y perfecto de esa semilla de razón original. Nada mal como argumento, ¿verdad? Pero luego viene Tertuliano y da un giro loquísimo. A diferencia del espiritualismo tradicional donde se cree que el espíritu no tiene materia en absoluto, Tertuliano se inspira en el materialismo de los estoicos. Para ellos, todo lo que existe, absolutamente todo, tiene que ser un cuerpo material. Tertuliano lleva esto al límite y defiende la tesis de que incluso el alma humana e incluso el mismo Dios deben tener una naturaleza corpórea o material. Básicamente decía, si es real y concreto, tiene materia. Es un materialismo súper riguroso, pero puesto enteramente al servicio de la fe. El tercer pionero de esta era es Orígenes. Él es quien realmente logra armar el primer gran sistema estructurado de filosofía cristiana basándose en el neoplatonismo temprano. Su explicación del mundo físico es súper interesante. Dice que el mundo no fue creado por accidente o capricho, sino que es la consecuencia de una especie de caída libre de inteligencias espirituales. Digamos que estas inteligencias usaron su libre albedrío para alejarse del bien, se enfriaron, por así decirlo, y terminaron convirtiéndose en almas atrapadas en cuerpos físicos. Todo el mundo sensible es producto de eso. Bueno, avancemos a la segunda etapa, la patrística tardía. Y aquí es donde entra un gigante absoluto del pensamiento, San Agustín de Hipona. San Agustín le da un giro de 180 grados a la filosofía de su época porque la vuelve profundamente íntima y humana. Él establece una premisa radical: no salgas de ti mismo, vuelve a ti, porque en el interior del hombre habita la verdad. O sea, en lugar de buscar respuestas analizando el cosmos o el mundo exterior, interioriza toda la investigación teológica. A partir de él, todo el esfuerzo intelectual se concentra en conocer únicamente 2 cosas, a Dios y al alma humana. Ahora, surge la duda. Si la verdad está encerrada en nuestra propia conciencia, ¿cómo logramos verla? Aquí es donde entra su famosísima teoría de la iluminación. Nuestra mente no genera esa verdad por sí sola, funciona más bien como un ojo en la oscuridad que necesita una luz externa para poder ver. Esa luz trascendente, esa ley superior a la razón humana que ilumina nuestra mente para captar las verdades inmutables, es Dios mismo. Además, Agustín usa la filosofía pagana de una forma genial para explicar la creación. Se roba un concepto estoico, las razones seminales, pero lo transforma por completo. Las convierte en las ideas inmutables que viven eternamente dentro del verbo divino, como si fueran los planos de construcción. Todo lo que cambia, nace y muere en nuestro mundo físico sigue estos modelos eternos que Dios estableció al crear el universo. Lo que nos lleva directo al siglo XIII, la alta escolástica, con Santo Tomás de Aquino. Este es el verdadero apogeo, el clímax de esta inmensa síntesis intelectual. Imaginemos el escenario.
Por siglos y siglos, el platonismo dominó la escena teológica. Pero, de repente, los textos perdidos de Aristóteles inundan Europa y causan un revuelo total. Santo Tomás hace algo magistral. Toma este aristotelismo, que de entrada era un sistema griego muy naturalista, y lo reforma radicalmente desde adentro. Su objetivo era hacerlo completamente dócil y útil para satisfacer las necesidades de la explicación dogmática cristiana. La jugada maestra de Santo Tomás fue establecer exactamente cómo se relacionan la razón y la fe. Dejó muy claro que la razón natural está subordinada a la fe, sí, pero le otorgó un poder inmenso. Determinó que la razón puede demostrar lógicamente cosas como la existencia de Dios, partiendo a posteriori, o sea, de observar los efectos sensibles en el mundo. A esto le llamó los preámbulos de la fe. Ya después, la fe entra en acción, porque es un plano superior que capta los misterios revelados que la razón jamás podría deducir sola. Pero para que todo esto encajara con el pensamiento de Aristóteles, Tomás tuvo que hacerle una cirugía mayor a la metafísica. Introdujo la famosísima distinción entre esencia y existencia. Esto suena denso, pero la idea es clave. En todas las criaturas finitas como nosotros, nuestra esencia, lo que somos, está en potencia respecto a nuestra existencia. O sea, ser humanos no nos garantiza existir. Pero en Dios, y solo en Dios, la esencia se identifica plenamente con la existencia. Dios es el único ser cuya naturaleza misma es el acto de existir. Y para rematar y que el creador y las criaturas no quedaran completamente desconectados, pero tampoco mezclados, Tomás establece la analogía del ser. El ser de las criaturas, que es prestado por participación, y el ser de Dios, que es por esencia, no son idénticos. Si lo fueran, el mundo sería Dios. Pero tampoco son polos absolutamente distintos, porque si no, nunca conoceríamos a Dios. La solución es que son análogos y proporcionales. Es literalmente la piedra angular que mantiene unido todo su sistema. Pero bueno, sabemos cómo es la historia. Todo puente, por magnífico que sea, empieza a mostrar grietas. Y así llegamos a los siglos XIII y XIV, la decadencia de la escolástica y la separación crítica de la razón y la fe. A finales de la Edad Media, se da una inmensa fractura ideológica. Por un lado, seguía en pie la impresionante síntesis de Santo Tomás, donde la razón es el apoyo lógico de la fe. Pero del otro lado, empiezan a surgir pensadores muy críticos, específicamente Juan Duns Scoto y Guillermo de Ockham, que levantan la mano y dicen, oigan, tratar de juntar la investigación filosófica con las verdades reveladas fue de hecho un terrible error. El primer golpe a la estructura lo da Juan Duns Scoto. Y es irónico porque usa los mismísimos ideales de ciencia demostrativa de Aristóteles para ponerle un freno a la razón. Scoto argumenta que la razón humana en realidad puede demostrar muy poco sobre Dios, porque Dios no actúa por lógica necesaria, sino por voluntad libre. Así que todo lo indemostrable pasa a pertenecer única y exclusivamente al dominio práctico de esa voluntad libre y de la fe teológica. Y el golpe final, el que derrumba la estructura, llega con Guillermo de Ockham y su empirismo radical, también conocido como nominalismo. Ockham declara, sin rodeos, que es derechamente imposible que exista un acuerdo entre la verdad revelada y la filosofía. Para él, la única realidad verdaderamente cognoscible es la que nos revela la experiencia intuitiva y empírica directa. Como las verdades cristianas no tienen evidencia racional demostrable ni validez empírica, la filosofía queda descartada. Literalmente vació de significado todo el problema en el que la escolástica había trabajado durante siglos. Lo que nos deja con una reflexión final sumamente provocadora. Pensemos en esto. Al promover este divorcio ideológico entre razón y fe, y al afirmar que el único conocimiento válido proviene de la experiencia empírica directa, ¿sentaron Ockham y Scoto inadvertidamente las bases para el nacimiento de la ciencia empírica moderna? Al quitarle a la razón la inmensa carga de tener que probar el dogma religioso, la dejaron libre para estudiar pura y exclusivamente la naturaleza material. Es increíble pensar cómo a veces un gran sistema intelectual tiene que colapsar para dar vida a una era de descubrimiento completamente nueva. Esperamos que hayan disfrutado este análisis tanto como nosotros. Hasta la próxima exploración de ideas.